Hola, buenos días. Es el segundo video que hacemos para presentar España en 1936 y ver por qué estalló una guerra civil en este país. Estamos hablando de las causas más profundas. Ya hemos evocado las causas estructurales y ahora pasamos a causas más próximas. Nos acercamos entonces a 1936, entramos en los años 30 y vamos a ver que se produce en el país una crisis económica y una crisis política. Pues crisis económica, por supuesto, como los países europeos, España sufre la crisis de 1929. Pero vamos a ver que sufre también una crisis política importante que lleva a un cambio y que lleva sobre todo a la república. En efecto, se instaura en España en 1931 un nuevo régimen político. Aquí tenemos una pintura que presenta pues, este nuevo régimen simbolizado por una mujer que lleva un gorro frigio, algo que hace pensar en Marianne, el símbolo de Francia, con una bandera, pues la bandera republicana española, con los tres colores que ya conocéis, rojo, amarillo y morado. ¿Cómo se instauró este nuevo régimen? Estamos a principios de abril de 1931 en una monarquía. El rey se llama Alfonso XIII y en el poder en España durante varios años se estableció una dictadura militar. Algo que hace pensar en lo que pasa en la misma época en Italia con Mussolini. Entonces teníamos un jefe de Estado, el rey Alfonso XIII, y un jefe de gobierno, un general que se llamaba Miguel Primo de Rivera. Miguel Primo de Rivera abandona el poder, deja también la dictadura a otro, no voy a entrar en detalles. Lo importante es que aparece oportuno al gobierno volver poco a poco a una situación constitucional normal con elecciones, porque el gobierno tiene miedo para el futuro de la monarquía. Y parece una buena solución empezar con elecciones municipales. Bueno, son elecciones muy locales y permite saber cuál es la opinión española en aquel momento, permite ver quién es más fuerte, permite saber lo que los españoles piensan de la monarquía. Entonces estas elecciones municipales se producen el 12 de abril de 1931. Vemos aquí los resultados, vemos el número de concejales. Un concejal, cuidado con la ortografía, porque no es lo mismo que consejo, con una S. Son los miembros de los consejos municipales. Y podemos observar primero el gráfico que muestra el resultado global, el resultado nacional. Y lo que podemos observar es que la monarquía logra obtener una mayoría que no es muy importante, sin embargo, la mayoría de los concejales en España son monárquicos. Pero en las capitales de provincia la situación es diferente. Se nota que en estas capitales la mayoría es republicana. Podemos precisar estos resultados. Eso es una imagen global. Aquí tenemos otro gráfico que muestra la situación para los concejales en toda España. Bueno, observamos lo mismo, una mayoría monárquica, pero cuando observamos el color político de los alcaldes
de capitales de provincia, notamos que los republicanos dominan claramente. 37 republicanos, más Esquerra Republicana en Cataluña, así que más o menos tenemos 40 alcaldes republicanos frente a 10 monárquicos en las capitales de provincia. ¿Cómo explicar la diferencia? Pues porque en las grandes ciudades es muy difícil falsificar los resultados, es mucho más fácil en el campo. Ya sabéis que lo que son las elecciones en España en aquella época, y además en estas capitales tenemos más clases medias, tenemos más obreros, pues tenemos más categorías que pertenecen al mundo moderno, al mundo de la industrialización. Y entonces tienen menos respeto a las tradiciones, menos respeto a la sociedad antigua, son menos conservadores. La prensa, por supuesto, evoca esos resultados según sus opiniones. Aquí tenemos la portada del periódico ABC. Es un periódico conservador, monárquico, que existe hoy en día. Número del 14 de abril. ¿Qué dice ABC? Pues habla de grave situación política. Es normal, es un periódico monárquico y los resultados muestran que en las partes más modernas de España, en las partes donde no se falsificaron los resultados, la mayoría es republicana. En cambio, tenemos aquí el periódico El Progreso, que se titula Diario Republicano Autonomista, que dice, pues las elecciones de ayer, triunfo de las izquierdas, ¡hurra! Bueno, es un punto de vista radicalmente diferente. Otro ejemplo, el Heraldo de Madrid, que dice, en el gran plebiscito de ayer, España votó por la República. Bueno, entonces, el sentimiento global es que efectivamente es una victoria republicana. Es una victoria republicana y es preocupante para la monarquía porque muestra que la dictadura militar ha afectado a la imagen de la monarquía. Y en esta situación, el rey Alfonso XIII toma una decisión, decide exiliarse, decide abandonar el país porque piensa que la monarquía perdió el apoyo del pueblo español. Aquí tenemos una caricatura que muestra, que ilustra este exilio. Tenemos una corona arrugada, tenemos un chaqué, tenemos también un tricornio de guardia civil, un sombrero de copa alta, aparece un dedo índice, un relámpago, tenemos también el gorro frigio y personas que parecen estar enfadados. Bueno, aquí tenéis todo el vocabulario necesario para describir, para comentar esta caricatura, y esto va a ser su tarea para la semana que viene. Lo voy a poner de todas formas en Pronote para que todo eso quede claro. Será un buen ejercicio para vosotros porque hablo mucho, pero tenéis también que hablar un poco y sobre todo escribir, hacer frases en español. Por eso lo vamos a corregir la semana que viene. Seguimos entonces. Aquí tenemos una tarjeta postal. Una tarjeta postal escrita, se ve el comentario a la derecha, en un idioma que no es el castellano, así que no hace falta hacerse preguntas, salir al diccionario o preocuparse.
No es un texto en español, es un texto en catalán. Pues aquí pongo la traducción. Dice, para el 14 de abril de 1931, el pueblo, por medio del sufragio universal, entonces el pueblo con el sufragio universal, declara por gran mayoría, quizás un poco exagerado, sus sentimientos republicanos, excluyendo de la dirección del país las castas seculares. Es una manera de decir que el pueblo habló y el pueblo decidió retirar el poder a las élites, el poder a los que apoyaban a la monarquía. Y en el mapa de España observamos un gorro frigio de la República con los colores de España. Tenemos una urna una urna para votar y tenemos también 4 flechas que simbolizan en aquella época el Partido Socialista. Entonces, estas elecciones del 12 de abril provocan el exilio del rey, el 14 de abril, el rey que se exilia sin abdicar, es algo interesante, es que no renuncia al trono, ni para él ni para sus descendientes, y se proclamó, el 14 de abril, se proclamó la República. Es lo que vemos aquí a la derecha, República Española, 14 de abril de 1931. Una vez proclamada la República, un gobierno provisional se organiza, se constituye, dirigido por un hombre que veremos otra vez, que se llama Niceto Alcalá Zamora, y este gobierno organiza elecciones democráticas para una asamblea, para lo que los españoles llaman las Cortes Constituyentes, la asamblea que va a redactar una constitución. ¿Qué dice esta constitución una vez redactada? Lo vamos a ver juntos. Aquí tenemos fragmentos de la Constitución de 1931. Artículo primero. España es una república democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y de justicia. La república constituye un Estado integral compatible con la autonomía de los municipios y las regiones. Bueno, el elemento interesante es que habla de una España democrática, pero habla también de la posibilidad de autonomía de municipios, de ciudades, de regiones. Esto es interesante. Artículo tercero. El Estado español no tiene religión oficial. Entonces, el Estado español se vuelve Estado laico. Artículo cuarto. El castellano es el idioma oficial de la República. Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. Pues el castellano, que llamamos español, es el idioma oficial. Dice que no se podrá exigir el conocimiento de una lengua regional, salvo lo que se disponga en leyes especiales. Así que, otra vez, si por ejemplo una autonomía está reconocida, los estatutos de autonomía podrían permitir la presencia oficial de una lengua regional. Artículo octavo. El Estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, estará integrado por municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía. Aquí se describe la estructura territorial de España y otra vez se evoca la posibilidad de autonomías. Artículo 25. No podrá ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la afiliación, el sexo, la clase social,
la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. Este documento es muy importante, habla, por supuesto, de igualdad jurídica entre los españoles, pero hay, sobre todo, un elemento que va a ser la consecuencia de este artículo. A ver si lo encontráis. Hay una consecuencia, algo nuevo para España y algo que en aquella época no existía en Francia. Así que en esto, la República Española es más moderna en 1931 que la República Francesa. A ver, supongo que ahora lo habréis adivinado. Se trata del voto de las mujeres. Si el sexo no puede ser fundamento de privilegio jurídico, significa que ser hombre, ser varón, no da el privilegio de votar. Las mujeres entonces también pueden votar. Y es algo nuevo. No votan en 31, pero en las próximas elecciones podrán hacerlo. Lo van a hacer por primera vez en 33. Artículo 26. Todas las confesiones serán consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial. El Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. Otra vez, aquí tenemos una separación del Estado y de la Iglesia. Tenemos un Estado laico que no financia el culto. Artículo 43. El matrimonio podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de causa justa. El matrimonio podrá disolverse. Esto es importante, ya que estamos en un estado laico, el divorcio es posible, porque en un estado laico el matrimonio es un contrato que une una pareja. Un contrato se puede firmar y también se puede romper. El divorcio es esto, romper el contrato de matrimonio. El divorcio es ahora entonces una posibilidad. Bueno, vemos que es una constitución bastante avanzada. ¿Cómo explicar todas estas ideas, todas estas posibilidades? Aquí tenemos la composición de las Cortes Constituyentes. Otra vez, solo es una asamblea, pero los españoles dicen las Cortes. Es una tradición, las Cortes es la palabra que utilizan para hablar del Parlamento y así para decir el Parlamento dicen las Cortes Españolas, y cuando hablan de una asamblea que redacta una constitución, una asamblea constituyente, hablan de las Cortes Constituyentes. Pues aquí tenemos la composición de estas Cortes, de esta asamblea. Podéis notar que la izquierda tiene la mayoría, la izquierda y el centro dominan, la derecha más conservadora pierde mucho terreno y, bueno, tenemos, por ejemplo, partidos que, por supuesto, están a favor de un Estado laico, los socialistas, los radicales, pues como en Francia. Tenemos también partidos que están a favor de la democracia, Partido Radical Socialista, Acción Republicana. Tenemos también partidos a favor de la autonomía, Esquerra Republicana de Cataluña, y también pues el partido, la Organización Republicana Gallega Autónoma, que son dos partidos, como su nombre lo indica, regionales, y entonces están a favor de la autonomía. Pues con esta mayoría de izquierda, con además una mayoría de izquierda y de centro, entendemos por qué tenemos una constitución avanzada. Bueno, la
asamblea entonces redacta y vota la Constitución, no se disuelve, queda presente y se eligen dos personajes claves, se eligen los dirigentes, los que poseen el poder ejecutivo. Se trata del presidente de la República, se sitúa aquí a la izquierda, se llama Niceto Alcalá Zamora, es presidente pues, de la República, era el jefe del gobierno provisional, ahora es presidente de la República. Su nombre es Niceto, sus apellidos son Alcalá Zamora y se utilizan los dos apellidos en su caso. Mientras que para su presidente del Consejo, entonces lo que nosotros llamaríamos el primer ministro, el jefe del gobierno, se llama Manuel Azaña. Manuel es su nombre, Azaña su primer apellido, el segundo apellido es Díaz, pero no se utiliza. Solo hablamos de Manuel Azaña, pero hablamos de Niceto Alcalá Zamora. Son republicanos, Manuel Azaña de izquierda y Niceto Alcalá Zamora de centro-derecha. Entonces son moderados, republicanos moderados. Pero en la situación de Manuel Azaña, moderados pero reformistas, quieren cambiar la situación del país. Y es exactamente lo que pasa. Entramos en 1931 hasta 1933 en lo que llamamos el bienio reformista. El bienio es un periodo de 2 años. Entonces vamos a hablar de un bienio reformista y después de un bienio derechista. El bienio reformista es un periodo de 2 años de reformas. ¿De qué reformas se trata? ¿De qué reformas se trata? Bueno, aquí tenemos un resumen de lo que son estas reformas. Una reforma agraria, una reforma religiosa, una reforma militar, una reforma educativa, una reforma del Estado centralista. Entonces tenemos un programa ambicioso de reformas. Vamos a precisar un poco. Aquí están las reformas mayores. ¿En qué consisten? Pues la reforma militar tiene como objetivo de crear un ejército eficaz con menos oficiales, porque había muchos oficiales, y un ejército que sea fiel a la República. Es decir, que muchos oficiales, muchos soldados son monárquicos, el objetivo es tener un ejército republicano, o por lo menos que obedece a la República, fiel a la República, fidel a la República. Pero esta reforma significa el retiro de muchos oficiales en muy buenas condiciones, pueden retirarse pero conservan su salario completo, es decir, que se jubilan, ils partent en retraite, pero con su salario completo, me parece muy interesante. Sin embargo, esto provoca el descontento de los oficiales monárquicos porque tienen que abandonar el ejército. Para ellos el ejército es como una familia y tienen el sentimiento de que su familia, o que mejor que el gobierno, los expulsa de su familia, que es el ejército. Por eso hay un descontento de estos oficiales. Hay también una reforma religiosa. La reforma religiosa quiere limitar la influencia de la Iglesia en la enseñanza. Ya que se establece un Estado laico, se considera que la Iglesia tiene que tener una influencia menor de la que tenía antes. Se limita entonces esta enseñanza y eso provoca el descontento de la Iglesia, católica por supuesto, porque pierde su presencia y su influencia en la enseñanza, y también de los católicos,
porque los católicos no se fían cuando se trata de una educación laica, de una escuela pública que no sea religiosa. Hay también una reforma agraria. La reforma agraria significa dar tierras a los peones pobres, a los agricultores pobres. Significa que se toma una parte de las propiedades más grandes para redistribuir estas tierras a los que no tienen tierras o que tienen tierras demasiado pequeñas para abastecer a la familia o para que la familia pueda comer correctamente. Así que es algo lógico para modernizar, para limitar la miseria campesina, pero eso provoca a la vez el descontento de los terratenientes, de los que poseen la tierra y que tienen miedo a la expropiación, a perder sus tierras, y provoca también la desilusión de los peones. Es decir que, como la reforma agraria es muy lenta, los propietarios tienen miedo y mientras tanto los campesinos pobres que no reciben tierras se lamentan, no están de acuerdo, no están contentos de lo que hace el gobierno. Porque todo eso parece un engaño. Se dice que van a recibir tierras y reciben muy pocas. Hay también una reforma territorial. El objetivo es otorgar una autonomía a zonas de España que por tradición, por su historia, tienen una personalidad especial, un idioma también especial. Se trata de Cataluña y País Vasco. Y empieza con Cataluña. La consecuencia es que, por un lado, eso agudiza el regionalismo, es decir, que los catalanes, los vascos van a querer más autonomía y, por qué no, la independencia, mientras que los partidarios de la unidad de España, como los militares, tienen miedo a una división, una destrucción de España. Y por fin tenemos reformas sociales y educativas. Se trata de mejorar la vida laboral, la vie au travail, y asegurar una educación laica y generalizada. Y, por ejemplo, tenemos un programa en España de 27.000 escuelas, pero es un programa que solo se empezó y que no se realizó por completo. Lo interesante es que vemos entonces un programa muy amplio de reformas, un programa que va a tener problemas, va a ser una reforma mucho más lenta de que se esperaba, van a encontrar obstáculos, pero es algo que veremos la semana que viene. Hasta luego, se acabó la misa por hoy.